Bienvenidos a esta edición de Página 2, es el podcast del diario La Prensa. Soy Malú Mendoza, directora de la web de esta casa editorial. Me acompaña nuestro asesor Rodrigo Noriega. Tenemos que hablar de dos temas sumamente intensos e importantes. Uno tiene que ver con la asamblea, donde siempre ocurren cosas, y otro tiene que ver con el Ministerio Público. Después de unas declaraciones muy fuertes de parte de la procuradora Kenia Porcel, refiriéndose a que querían tumbar los casos de alto perfil. Un grupo de integrantes de la Policía Nacional, de la DIJ, están de vacaciones. Casos importantes como el de Odebrecht podrían estar en la cuerda floja. Vamos a conversar con Rodrigo sobre este tema. Rodrigo, la Comisión de Credenciales, empezando por la Asamblea, es el lugar donde se aprueban todos los funcionarios que van a formar parte de este gobierno que está empezando. Y sin embargo se ha tomado la decisión de no aceptar análisis, debate y sobre todo las preguntas que se haría cualquiera. Voy a resumirlo como alguien que quiere comprar un carro y va a la tienda a comprar el vehículo y conversa con el vendedor, que obviamente quiere vender su carro. Pero si yo no puedo preguntarle qué millaje tiene, qué tipo de llantas usa, tiene algún conflicto de algún aditamento que no puede utilizarse, si no puedo hacer esas preguntas, no compro el vehículo. ¿Qué me cuentas tú sobre este caso muy particular que ocurre ahora en la Comisión de Credenciales? Gracias, Malú, por invitarme a tu tan selecto programa. Mira, definitivamente el símil de la compra del automóvil es exacto. Aquí no solo estamos comprando autos usados, sino sabemos siquiera si pueden circular en las calles de Panamá. No tenemos idea de eso. Seguramente hay personas muy capacitadas dentro de los 8 que fueron aprobados el día lunes, pero solo se dio 3 minutos con 45 segundos por candidato para, entre comillas, su evaluación. No se permitió el análisis, no se permitió ningún tipo de examen. La población, la ciudadanía, no conoce sus credenciales, no conoce su currículum, su hoja de vida. No sabemos cómo es su voz. No sabemos qué piensan de los temas que van a enfrentar. Ojo, y aquí hay temas sumamente importantes. El tema del turismo, el tema del agua, el tema de los océanos, el tema de la infancia, la adolescencia y la familia, el tema de la titulación de tierras en Panamá. Temas que han sido parte de escándalos o temas que son desafíos importantes que enfrenta el país. No tenemos idea de las personas que los van a administrar, que los van a dirigir, que van a ser las secretarías técnicas de estas organizaciones, qué van a hacer, qué piensan hacer. Gracias a este sistema de ratificación express que impuso la planadora de la mayoría de diputados conformada por el PRD, Molina y el Cambio Democrático. Una de las cosas que me llamó la atención entre esas disposiciones es que el diputado presidente de la Comisión de Credenciales es Roberto Ábrego, pertenece al PRD. Se aprobó que un diputado en una sesión de aprobación o de recomendación de candidatos a un puesto público, que nada más tienes media hora, como dijiste, para entrevistar o para hacer las observaciones que tengas sobre 8 personas. No es realista porque uno no dedicaría esa cantidad de tiempo. Uno tiende a pensarlo mejor. ¿Quién es esta persona? ¿De dónde viene? ¿Por qué se están dando estas situaciones dentro de la Comisión de Credenciales que debe ser un poquito más selectiva y analítica que como otras comisiones de la Asamblea deben serlo? Yo creo, Malú, que hay una especie de, por así decirlo, de complejo de culpa. La Asamblea Nacional se retrasaron un mes, teniendo una mayoría tan sustancial en el hemiciclo. Se retrasaron un mes para conformar las comisiones. El primer mes del gobierno del presidente Nito Cortizo ha pasado sin que casi 40 agencias y entidades del gobierno tengan a sus directivos establecidos, a sus juntas directivas, a sus administradores, a sus directores en el cargo. Esto significa nombramientos, esto significa presupuestos, esto significa decisiones de políticas públicas fundamentales para el país. Como no le dedicaron el tiempo adecuado para conformar la comisión, para ventilar estos nombramientos,
pues lo tienen que hacer apurados en los últimos días del mes de julio. Es una lástima porque teniendo una mayoría tan cómoda, que sabemos que los candidatos, los nominados y nominadas iban a ser aprobados de todas formas, ¿por qué no dejar ese examen hermoso para que el público, para que la ciudadanía, para que los contribuyentes vieran cómo se examina, cómo se analiza estos importantes nombramientos de personas que van a gastar nuestro dinero, personas que van a recibir nuestros fondos, nuestros impuestos, para decidir usarlos para cubrir ciertas necesidades que el país tiene? Entonces, creo que políticamente fue una ganancia muy rápida para el PRD, para la coalición gobernante, pero a mediano y largo plazo fue una derrota innecesaria. El diputado Juan Diego Vázquez, diputado por la vía independiente, que forma parte de la Comisión de Credenciales, ha hecho, esta sería su segunda advertencia sobre las limitaciones que se tienen dentro de la Comisión de Credenciales a la hora de analizar, comentar, discutir los perfiles de los candidatos. Vamos a escuchar la voz del diputado Juan Diego Vázquez justamente cuando cuestionaba este tema de no poder hacer preguntas a los aspirantes a los diferentes cargos que ha presentado el Ejecutivo. Y reitero, como lo reiteré en mi discurso, hago la petición formal desde este momento para la votación nominal con llamado a lista de la siguiente resolución. Reitero mi voto en contra, reitero que esto no es por Juan Diego Vázquez, es porque el presidente va a mandar nombres por 5 años a esta asamblea. Y cuando mande los 3 magistrados que hacen falta, y si manda con sus 3 suplentes, con el fiscal electoral, van a ser 7 cargos, pero a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con 30 minutos para los 6. Y yo recuerdo cuando aquí venían los diputados del PRD a hacerle barra a la diputada Rodríguez, cuando muy bien hecho, cuestionó a Ana Lucrecia Tobar de Sarac y a Zuleika Mur, pero allí sí era bueno el 30 minutos. Y de paso también escuchemos lo que contestó el diputado Roberto Ábrego, quien preside la Comisión de Credenciales. El punto 3 dice, se podrán celebrar audiencias en la Comisión de Credenciales con la comparecencia directa y personal de los respectivos directores, gerentes y jefes y o integrantes de la Junta Directiva a objeto de intercambiar conceptos sobre la materia de su competencia. Se podrá. Es una facultad optativa de esta comisión. Nosotros perfectamente bien hubiésemos aprobado decir no comparezcan. Y estamos dentro de una resolución que tiene 30 años y se mantiene vigente. Es una facultad. En consecuencia, no es vinculante a esta comisión. Rodrigo, ayer durante la sesión esa de la Comisión de Credenciales, a mí me llamaba mucho la atención ese aire de triunfalismo de parte de Roberto Ábrego como diputado del PRD y sobre todo el apoyo que tenía pues entre comillas entre el público y los aspirantes a los cargos presentados por el Ejecutivo. Pero queda para mí un mal sabor de boca específicamente con el tema de participación, de poder tener una perspectiva más amplia de quiénes son nuestros funcionarios y sobre todo porque si ocurre algo no voy a poder ni siquiera hacerle una pregunta porque al final del día el señor irá a la oficina esa donde trabaja y si se da alguna situación como el caso de Pandeportes, poco pudimos conversar en la Comisión de Credenciales con el ahora director de Pandeportes, una entidad que está todavía investigada dentro del Ministerio Público por situaciones irregulares. No tenemos esa seguridad o ese espacio para poder hacer preguntas. ¿Qué va a poder hacer entonces un ciudadano que ahora pues tiene nuevos funcionarios, pero que no tiene mucha información acerca de ellos? Malú, el tema es más grave que lo que tú has planteado, que ya de por sí es bastante serio. Imagínate que en 1 mes, 6 meses, 9 meses, el tiempo que sea, hay una crisis en las respectivas carteras.
Los políticos acaban de perder su escudo. ¿Por qué? Porque nadie puede decir, es que yo no sabía que fulano o fulana era tal cosa o que iba a hacer esto o aquello. Pero es que tú no dejaste que la persona hablara, no dejaste, no permitiste que nadie lo entrevistara, que nadie lo examinara. Entonces, los diputados acaban de comprarse un problema político gratis. Si en el futuro, cualquiera de los 8 que pasaron y los que vienen, que van a repetir este método, cometan algún error o provocan alguna controversia, los diputados son socios de ese error, de esa controversia, porque no permitieron el examen, no permitieron el cuestionamiento. Entonces, hay un costo político que van a pagar por este tema y va a ser, lamentablemente, como muchos temas en la política panameña, más temprano que tarde. Justamente sobre ese tema, Rodrigo, el diputado Juan Diego Vázquez durante su intervención pues hizo referencia a que las limitaciones pues también iban a impactar entonces cuando llegasen los nombramientos, los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. No solamente Corte Suprema de Justicia, sino otros cargos de importancia y relevancia que se encuentran ahora mismo pendientes de ser recomendados los candidatos y su presencia en la comisión de credenciales. Igualmente recordó el caso de cuando el expresidente Juan Carlos Varela pues presentó sus nominados para la Corte Suprema de Justicia. Ahí estaba Zuleika Mur, ahí estaba Ana Lucrecia Tobar de Saray, y cómo en ese caso, en esa ocasión, la diputada Zulay Rodríguez tuvo la oportunidad de hacerle preguntas a las candidatas y nos han quitado el derecho a opinar y a conocer. Y eso tiene un olor reminiscente a otras cosas que han ocurrido en el país, en mi opinión personal. Claro que sí, Malú. Mira, el presidente Cortizo va a nombrar 6 magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia, 9 suplentes. Va a designar al fiscal general electoral. Por esa comisión va a pasar el candidato a Contralor General de la República. Van a pasar los candidatos a directivos de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Los miembros de infinidad de juntas directivas. Del Banco Nacional, de la Caja de Ahorros, de la Caja de Seguro Social, de Tocumen S.A., etcétera, 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 etcétera. Toda esta gente que va a administrar miles de millones de dólares o que va a decidir sobre casos esenciales para la vida de los panameños, va a pasar lamentablemente con esta metodología, a menos que la mayoría de los diputados decidan regresar a lo que era usual en la Asamblea, que se permitía ese examen, incluso por diputados de oposición, sabiendo que podían o no tener los votos para ratificarlos, no importaba, se permitía ese examen, se permitía una participación de la sociedad civil. Ayer no hubo participación de la sociedad civil, nadie pudo preguntarle a la administradora de la ANAP, ¿usted qué va a hacer con Boná? Nadie le pudo preguntar al administrador de turismo, ¿usted qué va a hacer con la campaña de publicidad? Nadie le pudo preguntar a la joven directora de CENIAF, ¿qué va a pasar con el tráfico de comercio sexual de adolescentes? En fin, un montón de temas que se quedaron en el tintero, que nos quedamos los ciudadanos sin poder interrogarlos, sin poder cuestionarlos, y creo que es un mal precedente para los próximos nombramientos. ¿Consideras que esto va a ocurrir en otras áreas de la Asamblea? ¿No pasa la planadora encima? De momento creo que sí. Lamentablemente, si no es que la ciudadanía sale a las calles a pedir otra cosa, o hay un cambio en la línea del partido, lamentablemente creo que ese va a ser el método de proceder. A usted que escucha el podcast Página 2 del Diario La Prensa, siga lo que ocurre en la Asamblea Nacional y sus comisiones, todos los días en nuestra versión impresa e igualmente en nuestra página web www.prensa.com. Rodrigo, vamos a hablar ahora acerca de esta dinámica un poquito, yo diría tóxica, entre el actual ministro de Seguridad, Rolando Mirones, y la procuradora Kenia Porcel. Durante una conversación con el ministro Mirones, le dijo al diario La Prensa que se va a reunir con la procuradora Porcel, va a estar acompañado por otros integrantes de la Policía Nacional. El tema de casos de alto perfil está ahora mismo bajo la lupa y sobre todo nosotros aquí en el diario La Prensa pendientes de eso. Esta situación que se ha dado de, primero las declaraciones de la
de la procuradora y luego la reacción del ministro de Seguridad. ¿Cómo lo interpretas tú? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Mira, yo creo que el ministro Mirones está tomando unos pasos muy firmes, muy serios y quizás hasta inconsultos en materia de seguridad pública. Sí, él es el encargado de la cartera de seguridad pública, pero tiene que haber consulta, tiene que haber coordinación. Él mismo ha reconocido públicamente en diversos foros, en diversas ocasiones, que él fue uno de los autores de la Ley 69 del 2007. Esta ley en su artículo 9 prohíbe trasladar, separar, apartar a los investigadores de la DIJ mientras tengan casos activos. Él, precisamente él, como uno de los coautores de esta ley, sabe que eso estaba prohibido por la norma que supuestamente le ayudó a hacer. Entonces, ¿por qué provocar este tipo de reacción? ¿Por qué no responderle a las cartas que enviaron las fiscales? ¿Por qué esperar que esto trascendiera a la esfera pública? Y luego acusar a la procuradora de que, bueno, ¿por qué ella lo llevó como un momento crítico? Precisamente, él ha hecho denuncias públicas de que en el gobierno pasado se nombraron personas que no eran oficiales de policía dentro de la estructura de la policía, de que hubo las llamadas botellas, de que a la gente se le promovió, se le ascendió de forma irresponsable. Entonces, él sí puede hacer denuncias públicas sin decir nombres o insinuando cosas, pero ella no. O sea, creo que el criterio debe ser aplicable para los dos. Yo espero que en el día de mañana el país reciba buenas noticias, que el día miércoles la ciudadanía reciba la noticia de que se van a revertir estas decisiones, que la Policía Nacional va a devolver estos agentes investigadores a trabajar con las fiscalías, porque necesitamos terminar estos casos de alto perfil en buena lid. No puede quedar el tufillo en el ambiente de que, bueno, llegó el nuevo gobierno, cambiaron los investigadores y, bueno, se cerró el caso de Derbez, se cerró el caso Blue Apple, se cerró el caso FCC, se cerró el caso Pan Deportes y nunca se supo quiénes eran culpables. ¿Por qué? Porque va a crear un síndrome de la sospecha en la ciudadanía. Todos vamos a quedar pensando, bueno, lo hicieron a propósito, lo hicieron con segundas intenciones, usualmente de protegerse ellos mismos. Yo espero que el nuevo gobierno no pierda capital político y no pierda su imagen, hasta ahora, digamos, bastante limpia de lucha anticorrupción por una metida de pata institucional como esta. Yo creo que el señor Mirones está bien intencionado y que lamentablemente la ejecución de la medida no tomó en cuenta otros factores. En el encuentro van a estar participando el director de la DIJ, Manuel Castillo, y el director de la policía, Jorge Miranda. Los casos de alto perfil, Rodrigo, a los cuales el diario La Prensa le ha hecho seguimiento, y muchos de ellos salieron algunos a la luz a raíz de investigaciones del diario La Prensa. Hay uno en particular donde el ministro de Seguridad, yo siento que tiene conflicto de intereses. Por favor, ¿nos cuentas un poco? Bien, el señor Mauricio Cort, un abogado panameño-español, hispano-panameño, tiene un acuerdo de colaboración eficaz en el caso de Derbez y es mencionado como uno de los facilitadores en el supuesto caso de corrupción de la empresa española FCC. El señor Cort es cuñado del señor Mirones. Entonces, como le mencionaba a algunos colegas, en otros países un poquito más serios, no porque el señor Mirones no sea capaz, no porque el señor Mirones no tenga la integridad, pero para evitar cualquier apariencia de conflicto de interés, no hubiera sido designado en esa posición. O quizás se lo hubiera designado posteriormente a que hubiesen terminado los casos que involucran a una persona con la que él tiene un vínculo tan cercano. Eso en respecto a este tema. Pero recordemos que en los casos de corrupción de alto perfil están involucrados altos personeros de todos los partidos políticos, especialmente de los partidos de la alianza gobernante. Entonces, eso también puede tener un sabor como de favor político que hay que evitar, porque la población, precisamente en las elecciones del 5 de mayo pasado, el tema del no a la reelección por la corrupción, por la deshonestidad que había en la clase política, fue quizás el gran protagonista de esas elecciones. Y sería muy triste que ese mensaje se perdiera entre la opacidad, los conflictos de intereses y el oportunismo político de aprovechar un momento en que la procuradora Porcel no es una persona tan popular o tan mediática como otros personeros u otros políticos.
Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que nos diera el ministro Rolando Mirones acerca de esta situación con la Procuraduría. El miércoles vamos a visitarla. Nosotros hicimos una solicitud de que nos recibiera y ella muy amablemente nos dio cita para el miércoles, así que el miércoles vamos a estar conversando con ella en su despacho. ¿Con ella y los fiscales también? No sé, con las personas que la Procuradora considera. Nosotros le preguntamos si quería que llevásemos al director de la policía, al director de la DJ nos dijo que sí, así que a petición de ella vamos a ir los tres a conversar y a intercambiar todo lo que tengamos que intercambiar, porque el artículo 2 de nuestra Constitución nos manda a que trabajemos en armonía y colaboración, y así lo vamos a hacer. ¿Considera usted que faltó esa comunicación para evitar todo esto que se dio? Bueno, claro, yo creo que con una comunicación efectiva, que es la que pretendemos establecer en este momento, nada de esto hubiese sucedido. Pero yo creo que tenemos que ser positivos y mirar hacia adelante. Yo creo que a partir de esa visita que yo le voy a hacer a la Procuradora el día miércoles, y que se pueda repetir las veces que ella lo considere prudente, yo estaré ahí las veces que ella me necesite, las veces que ella me cite a su oficina, ahí estaré. A partir de ese momento, de esa colaboración efectiva, vamos a tener una relación mucho mejor. Ministro, ¿qué pudiera adelantarnos de las políticas? Escuche la entrevista completa que nos diera el ministro Rolando Mirones, ministro de Seguridad, al diario La Prensa, durante su visita, visitando nuestra página web, pero también vamos a anexarla a esta nota en www.prensa.com. Gracias a Rodrigo por acompañarnos en esta edición, y a usted, si le gustan los podcasts, le invito a escuchar todos los que tiene el diario La Prensa en las plataformas de Spotify, iTunes y en www.prensa.com. Recuerde, un podcast lo puede escuchar hoy, mañana o en el momento en que usted quiera. Les esperamos en otro podcast de Página 2. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución, Malú Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.